siento Bañada por dos. Como para todas las sociedades es el medio de comunicación del siglo XX, es el medio en el que una sociedad se entretiene, es el espacio en el que la gente se relaja y usa su tiempo de ocio, es el primer consumo cultural de toda una región, pero no es distinto de Colombia que de otro país. O sea, la televisión es el entretenimiento básico, el consumo cultural básico y hace parte del espacio de ocio, el tiempo libre que tienen los ciudadanos en las sociedades contemporáneas. ¿Se puede hablar de identidad en territorio a partir de sus contenidos televisivos? Claro, la televisión solamente tiene sentido desde la lógica del reconocimiento y de lo popular. O sea, hay una televisión globalizada que genera algún tipo de identidades globalizadas. Antiguamente eran los enlatados norteamericanos, ahora son las series de televisión. Pero generalmente uno va a la televisión a encontrarse con reflejos en los cuales uno se puede identificar y se puede uno reconocer. Por eso la televisión significa fundamentalmente desde las culturas locales, desde las culturas populares locales. La televisión que queremos ver es esa que nos presenta espejos en los cuales nos podemos mirar sobre cómo venimos siendo y cómo estamos disfrutando y habitando una sociedad. ¿Cuál considera usted que ha sido la mejor época de la televisión en Colombia? Pues siempre se tiende a pensar que las épocas pasadas fueron buenas. Yo creo que la televisión es como el país, tiene épocas un poquito mejores, otro poco peores, pero no, yo no creería que hubo un tiempo pasado mejorcísimo y que hay un tiempo futuro no tan bueno. Por decirlo de una forma distinta, yo creería que en Colombia se habla como la gran época, la época de la telenovela, de la ficción, que va del año 84 al año 94, se considera que la década dorada de la televisión, porque fue cuando comenzamos a hacer televisión al estilo nuestro, cuando descubrimos las ficciones regionales del Caribe, cuando hicimos Azúcar, cuando hicimos La Casa de las Dos Palmas, cuando se hizo Escalona, cuando se comenzó a descubrir que se podía narrar en perspectiva nuestra. Entonces esa época es recordada con mucho cariño porque es como una época en la que descubrimos cómo contar a Colombia y cómo contarnos en estilo colombiano para el mundo. Y los relatos eran muy de nosotros, hablaban como nosotros, pensaban como nosotros, se referían a nuestras culturas mezcladas entre tragedia y comedia y hacía parte de eso. Pero, digamos, eso es reconocido, esa época fue tan reconocida que pues hasta hubo una exposición en el Museo Nacional que llamaba La telenovela entra al museo, Museo de Telenovelas, donde durante varios meses estuvo expuesta la importancia de la telenovela como relato nacional, como un relato por donde pasa más país que por los noticieros de televisión. Pero decir que fue la mejor época es porque en ese momento el país era un país saliendo de su ruralidad y entrando nostálgicamente en lo urbano, entonces es un país nostálgico. Yo podría decir que la época actual tiene unas cosas muy buenas en esa narconovela. Hemos hecho un formato único, propio, que es reconocido en el mundo con mucha calidad. Entonces uno podría hablar que la época de la narconovela, que han sido casi los últimos 7 o 8 años, ha sido absolutamente maravillosa. Volvimos a estar en el mundo gracias a nuestro producto estrella que es lo narco. Usted nos comentaba una serie de factores que identificaron esa época de las telenovelas cuando fueron exitosas. Quizás esto fue la diferencia que tuvimos respecto a telenovelas venezolanas o mexicanas. No, la diferencia del modelo colombiano tiene que ver con diferentes formas de explicarlo. Una forma de explicarlo es que nuestra historia fue distinta. Nosotros nacimos, yo creo que el modelo colombiano es un modelo bastardo, con muchos padres y una sola madre. La madre es la cultura colombiana y los padres vienen de toda parte. Cuando nació la televisión, los técnicos eran cubanos, el ámbito cultural de actuación era argentino y el campo de la dramaturgia era un poco mexicano-cubano también. Entonces arrancamos ahí, después tuvimos a Sekizano, un checo que vino a ilustrarnos, o un japonés que vino a ilustrarnos con un modelo de actuación distinta.
También veníamos con actores que venían de la radio, de la oralidad, que pasaban en la televisión. Y además tuvimos un Estado interviniente. El Estado desde el comienzo intervino hasta el año 95 decidiendo que tenía que ir en la pantalla. Entonces ese Estado tenía intenciones culturales y siempre imponía que había que crear series latinoamericanas, series de cultura universal, series de cultura colombiana. Entonces fueron imponiendo unas formas de hacer, y todo eso, toda esa bastardía de tener muchas influencias terminó dando un modelo propio. El modelo propio es que no somos como los venezolanos, o los mexicanos, en el sentido de que no somos melodrama clásico a la rajatabla, pero tenemos melodrama, pero tampoco somos a la brasileña, porque tampoco somos sociológicamente narradores de eso. Entonces construimos una telenovela que está como en medianía, mitad de camino, pero es la marca Colombia, con atrevimientos temáticos, con atrevimientos actorales, y lo que yo consideraría que es la mejor marca de Colombia, que es un poco también brasileña, con una televisión de autor. O sea, aquí quien hacía los libretos normalmente no era un libretista como ahora, sino que era una persona que estaba pensando país, una televisión de conciencia. Entonces uno puede decir que la televisión colombiana se hizo basado en modelos de autor. Don Bernardo Romero Pereiro, que es el intimista y regional; Julio Jiménez, el autor de lo odio, de lo truculento pero maravilloso; Fernando Gaitán, el genio de la telenovela y de la afición colombiana; Dago García, el industrial; los Mauricio Navas y Miranda, los autores que pensaban más desde lo social; Pepe Sánchez, el autor que pensaba desde lo cotidiano; Carlos Duplá, el autor que pensaba y narraba desde lo popular. Y así uno podría elaborar una cantidad de gente que le puso el cuerpo para crear historias que no solamente fueran melodrama o comedia o tragedia, sino que además de melodrama, comedia y tragedia se mezclaran los géneros y también hablaran del país, y casi con, no tanto como en Brasil, pero cercano, con temáticas que eran como la construcción de una opinión pública ficcionada. Y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a Jesús Martín Barbero, que es el señor que ha estudiado esto a fondo, a decir dos cosas que son alucinantes. Una, que ha pasado más país, a Colombia ha pasado más por las telenovelas, las series, que por los noticieros de televisión. O sea, ha habido más país, ha cabido más Colombias en la ficción que en los noticieros. Y eso habla de que entonces la telenovela es el espacio de opinión pública. Y otra cosa que dijo muy fuerte Jesús y muy interesante, es que gracias a la telenovela la diversidad cultural que se aceptó en la Constitución del 91 pudo ser posible. O sea, fue la telenovela la que anunció que éramos diversos. Nosotros primero aprendimos a ser costeños o caribeños por la telenovela, aprendimos a ser países por la telenovela y las series, aprendimos a ser bayunos, aprendimos a ser llaneros por la telenovela, y después la Constitución rescató que éramos toda esa diversidad cultural. Entonces creo que en ese sentido la ficción televisiva ha sido muy importante para la construcción de la identidad y para la construcción de un relato de nación en Colombia. ¿Cuáles son las funciones principales de la televisión pública y los canales comunitarios, no, de la televisión pública como tal? ¿Cuál es su función principal? ¿Se cumple en este momento? La televisión pública, técnicamente, ese es una ficción teórica, porque se dice que es pública y teóricamente sabemos lo que es eso. La televisión pública, en lugar de hablar al consumidor, le habla al ciudadano. La televisión pública es el encuentro de todas las voces de una sociedad y de todas las expresiones y de todos los estilos y estéticas de una sociedad. La televisión pública es autónoma frente al gobierno y al Estado para construir un relato desde las minorías que no son representadas en la televisión privada y comercial. La televisión pública está construida para desarrollar una industria audiovisual en un país por fuera de los cánones de lo comercial. Entonces lo podemos repetir. Pero la televisión pública en Colombia, en América Latina y en el mundo siempre ha sido gubernamental, ha estado al servicio de los gobiernos. Entonces yo creo que el debate que hay que hacer ahora es si seguimos diciendo bobadas, diciendo que la televisión pública debe existir, o de aceptar que ya no hay televisión pública y que tenemos que evaluarla como televisión gubernamental. Que yo evalúe a Canal Capital o a Señal Colombia diciendo cuál es el plan de desarrollo del gobierno Santos, cuál es el plan de desarrollo de Petro, ¿lo cumple el canal o no? Entonces sí, dice que es una sociedad más humana e incluyente lo de Petro. ¿El Canal Capital es más humano e incluyente? Y uno le puede hacer la evaluación desde ahí, y si no cumple, pues
No estaríamos en estos problemas de si puedo decir, no decir. Entonces la televisión pública en Colombia ha sido una cosa a mitad de camino, no es ni cultural, ni es educativa. Además siempre ponen que lo público tiene que ser cultural y educativo. ¿Y de dónde a carajos es eso? Para educarse uno va a la universidad o a la escuela. La televisión pública debería ser primero que todo ser televisión. O sea, hacer televisión buena, de entretenimiento y de reconocimiento de lo popular. La televisión pública, por ejemplo, no reconoce al público popular. Hace televisión para un público que no existe. Entonces es muy fregado porque entonces el público popular no se siente invitado a ese banquete. Entonces, ¿por qué? Porque la cámara, cómo se mueve, la forma en que hablan la gente que sale ahí, los formatos no tienen el appealing hacia lo popular. En ese sentido le hemos dejado que la masa humana en general sea propiedad de Caracol y RCN y que no sea lo público. La televisión pública colombiana ha tenido cosas interesantes, hay programitas buenos, hay cositas buenas de televisión experimental y de formatos. ¿Cuál debería ser la función de la televisión pública? Para mí, 2 o 3 súper simples. 1, vincular más la ciudadanía, meter más ciudadanía popular en la pantalla. Eso nunca lo ha hecho. 2, tener alguna experimentación estética narrativa. Eso lo ha hecho. Hay experimentos que se han hecho en la televisión pública que son interesantes. Inclusive actualmente Los Puros Criollos, En órbita. Hubo cosas como Yurupari, cosas como Talentos, momentos dramatúrgicos. Entonces me parece que es interesante que la lleva. O sea, creo que sí hay cosas que se pueden rescatar de esa experimentación. Y tercero, crear expresividades para las minorías que no tienen opción de expresarse en los medios privados, como lo afro, lo indígena, los niños, los adultos mayores. De eso algo se hace, pero lo hacen como contenido. O sea, es contenido afro, contenido infantil y no en estéticas y narrativas afroinfantiles. Entonces me parece que hay un debe para ese tipo de cosas. Y por último, creativo, porque el problema en Colombia en este momento, por ejemplo, gravísimo, es que no hay trabajo para tanta gente. O sea, salen, no sé, 7.000 comunicadores al año, de los que igual es que aunque sea 100 quieren trabajar en televisión, no tienen dónde trabajar. Entonces creo que hay un problema industrial complicadísimo, el desempleo es terrible. En este momento los canales privados de 12 novelas por noche pasaron a 4, entonces hay 8 grupos humanos desempleados, de libretistas, actores, presentadores. O sea, creo que hay un problema industrial muy complicado y la televisión pública hace más complicado este problema industrial. ¿El Estado debe intervenir en los contenidos también de los canales privados? No, el Estado no debe intervenir ni en los contenidos de los canales privados, ni en los canales públicos, ni de nadie. Mucho. El principio de libertad de expresión dice que no deben intervenir en nada, porque eso es un asunto que corresponde a la sociedad en su juego. El Estado lo que le corresponde es proveer de más productores de mensajes. O sea, en lugar de controlar debemos tener 5 señales Colombia, en lugar de tener Caracol y RCN debemos tener 7 canales, debemos tener muchos más productores de diversos puntos de vista. Al Estado lo que le corresponde es amplificar las voces que sea eso, no imponer un tipo de voces que se deban decir. Bueno, para finalizar, profesor, ¿tenemos la televisión que nos merecemos? La frase es muy típica, pero yo sí creo que cada país tiene la televisión, no que se merece, pero la televisión que es. O sea, no, ni mejor ni peor. O sea, creo que cuando uno ve un programa de televisión, lo que yo cuando hago crítica de televisión muchas veces, si hay un programa que tiene éxito, yo lo que me pregunto es, no, si a mí me gusta. A mí hay una cantidad de programas que no me gustan. O sea, por ejemplo, Sábados Felices no me gusta para nada. Pero es un programa que lleva 40 años. Más de 40 años. Y ese programa es exitosísimo. Entonces lo que me toca preguntarme es por qué es exitoso y qué tiene de colombiano ese programa. Entonces, ¿qué Colombia pasa por ahí? Esto me toca preguntarme. No, me parece que es asqueroso, es la peor porquería. No, a mí no me gusta ese humor, pero no tengo por qué imponerle mi forma de humor al país. Entonces de ahí saco a relucir cómo este país, ahí saca esta cosa de que no somos un país de gran reflexión. Por eso aquí los blogs no han pegado, sino el Twitter, porque somos del bullying, del chistecito, del cuentachistes, del matoncito. Y Sábados Felices es eso, es un humor basado en esas reglas. Entonces, pues es un programa que nos lo merecemos porque es parte de nosotros. Cuando uno escribí una columna y decía televisión basura, que me parecía a mí, y le dije a los televidentes que mandaran el concepto de televisión basura que ellos tenían, y mandan la televisión basura que ellos ven, y yo concluyo que los programas que ellos creen que es basura los que más ven. Entonces uno se pregunta por qué.
Si a la gente le parece que es una basura la red o el lavadero o Séptimo Día, porque esos programas tienen el primer lugar de sintonía en sus horarios. Entonces uno dice, aquí hay una cosa de contradicción de colombianos, es una cosa de nos creemos mejores de lo que somos de pronto. Pero entonces yo creo que sí es lo que sí diría es que la pantalla nacional hay que dejar de moralizarla, no es ni buena ni mala. Es un espejo en el que los colombianos nos reflejamos y que tenemos mucho de eso. Yo tengo de cuenta chiste igual que Sábados Felices. Si de pronto lo odio tanto es porque yo de pronto me parezco demasiado a Sábados Felices. O sea, como que tenemos que mirar es más en esa lógica de reflexión qué es lo que tenemos ahí.